llamo Eli Guadalupe Ríos Hernández, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Petrolera. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la cementación de pozos. Es relacionado con la materia de operaciones especiales con tubería flexible 1 impartida por el ingeniero Juan Carlos. Comenzamos. Hola, me llamo Bueno, primero que nada les voy a dar una introducción sobre qué es este término, cementación de pozos. Es el proceso por el cual se le inyecta a un pozo una lechada de cementación con el fin de lograr ciertos objetivos. Algunos de estos objetivos son la cementación de los liners, la de tuberías de revestimiento, la colocación de tapones de cementación y la realización de trabajos de reparación de cemento. Este proceso incluye la preparación de la lechada, que se compone por varios elementos, que es el cemento en polvo, el agua, los aditivos químicos para lograr las propiedades del cemento. Para conseguir una densidad determinada de la lechada, se utilizan No equipos seleccionaste los videos especiales. ¿Qué es la bien. densidad? Pues la densidad Dije verlos es completos. se mide como la cantidad de masa por unidad de volumen. Algunos ejemplos de las unidades con las que medimos la densidad es la libra masa sobre galón y los kilogramos sobre metros cúbicos. Ya luego de ser mezclada, la lechada se bombea al pozo y mediante bombas de alta presión. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la cementación primaria. La cementación primaria consiste en la colocación del cemento en el anular, que es un espacio existente entre la tubería de revestimiento y el agujero abierto o la tubería de revestimiento anterior. El objetivo de la cementación primaria es asegurar la integridad del agujero, lo cual implica los siguientes aspectos. Uno es el lanzamiento zonal, la sustentación, la protección de la tubería de revestimiento y, por último, la sustentación del agujero. ¿Qué es el aislamiento zonal? Consiste en sellar unas zonas con respecto a otras. Esto evita el desplazamiento de líquidos y gases entre las zonas de formación a través del anular. Tenemos después la sustentación de la tubería de revestimiento, que es la capa de cemento que proporciona soporte axial a la tubería de revestimiento de la superficie. Después tenemos lo que es la protección de la tubería de revestimiento, que es el cemento que sirve como soporte y protección contra las formaciones plásticas y fluidos corrosivos de la formación. Y por último, la sustentación del agujero, que es el cemento que actúa como soporte para el agujero en formaciones plásticas sensibles al agua o no consolidadas. Ahora les voy a hablar sobre los procedimientos básicos de cementación. Se describe como procedimiento básico de una cementación primaria y incluye los siguientes pasos: la corrida de tubería de revestimiento, circulación de lodo mediante la bomba de perforación, prueba de presión, bombeo de lavador y espaciador, mezcla de lechada, bombeo de la lechada inicial o de llenado, bombeo de la lechada de cola, lanzamiento del tapón superior, desplazamiento de la lechada y tapones con fluido y comprobación del retorno de fluidos. Ahorita a continuación les voy a explicar un poquito más a detalle a cada uno de estos puntos para que los entendamos mejor. Ahora les voy a hablar sobre corriendo la tubería de revestimiento. La tubería de revestimiento se corre en el pozo tramo por tramo. Las conexiones roscadas se realizan mediante llaves de potencia. Normalmente la corrida de tubería se realiza a cabo mediante cuadrillas de trabajo. Una vez corrida la tubería de revestimiento, se asienta sobre el fondo del pozo o justo encima del pozo. El primer tramo de la tubería de revestimiento tiene una zapata de flotación o zapata guía en el extremo. Esta zapata sirve para proteger el extremo de la tubería de revestimiento y ayuda a guiarla en el paso hacia el fondo del pozo. Después del primer o segundo tramo se instala un collar de flotación. Este espacio situado entre el collar de flotación y la zapata se denomina recorrido de la zapata y suele tener unos 80 pies de largo. Cuando el revestimiento alcanza la profundidad deseada, hay que realizar unas conexiones especiales en el cabezal. Este proceso es lo que llamamos conexión niplear. Circulación de lodo mediante bomba de equipo de perforación.
Antes de bombear la lechada de un pozo se lleva a cabo otro proceso, el cual es utilizar una bomba del equipo de perforación para hacer circular el lodo de perforación, también conocido como fluido de perforación, con el fin de acondicionar el lodo y lavar el pozo. Este proceso recibe el nombre de acondicionamiento del lodo. Acondicionar el lodo significa conseguir que fluya sin problemas. Pruebas de presión. Antes de iniciar la cementación se debe hacer una prueba de presión a las líneas de tratamiento de alta presión, que van desde la unidad de cementación hasta el pozo. Se debe reparar cualquier fuga que se detecte y repetir la prueba de presión hasta conseguir el resultado adecuado. Las pruebas de presión se realizan tal y como se indican a continuación. Paso 1. Arme las líneas de presión desde la unidad de cementación a la conexión del pozo. Paso 2. Cabe la unidad de cementación y las líneas de cemento con agua para llenar todas las líneas. Paso 3. Cierre la válvula del cabezal del pozo y asegúrese de que no haya nadie cerca de las líneas. Paso 4. Aumente la presión hasta que el nivel predeterminado, haciendo que la unidad bombee agua. Paso 5. Mantenga la presión durante 5 minutos y compruebe si hay fugas. Paso 6. Libere la presión y ajuste las válvulas para llevar a cabo una mezcla y bombeo del cemento. Y por último, el paso 7, que es iniciar el trabajo. Bombeo de lavador y espaciador. Antes de bombear la lechada de cementación, por lo general se bombea un lavador químico o un espaciador densificado, o tal vez ambos, para que actúen como buffer entre el fluido de perforación y el cemento. Los lavadores químicos son fluidos base agua que pueden utilizarse en espacios anulares, pequeños con geometría de agujero regular. Lanzamiento de tapón inferior. En los trabajos de cementación primaria, antes y después de la inyección de la lechada de cementación se lanzan tapones limpiadores. Estos elementos sirven para separar la lechada de los fluidos de perforación, limpiar las paredes interiores de la tubería de revestimiento y obtener una indicación positiva, que es la presión, de que el cemento ya está en posición fuera de la tubería de revestimiento. Hay dos tipos de tapones. El primero es el tapón inferior y es hueco y tiene una membrana de caucho en la parte superior. Esta membrana estalla cuando el tapón llega a la parte superior del collar de flotación, en la zona inferior de la sarta de revestimiento, y se aplica presión diferencial. El tapón inferior se lanza desde la cabeza de cementación antes de bombear la lechada de su cementación para la tubería de revestimiento. Mezcla de la lechada. La lechada de cementación se forma combinando cemento seco, agua y los aditivos necesarios en el mezclador. Este proceso puede realizarse en continuo o por baches. El fluido de la mezcla, el agua más los aditivos del cemento, pueden prepararse antes o al vuelo mediante un sistema de aditivos líquidos. En algunas ocasiones los aditivos se mezclan en seco con el cemento. Bombeo de lechada inicial. La lechada inicial es un tipo de lechada de baja densidad y alto rendimiento, diseñada para llenar y cubrir la sección superior del anular. Este material se bombea después del lavador y del espaciador y antes de la lechada de cola. Su densidad es superior a la del fluido de perforación y menor que la lechada de cola. Bombeo de la lechada de cola. La lechada de cola es una lechada de mayor densidad diseñada para cubrir una sección inferior del anular desde el fondo del agujero. Normalmente la lechada de cola presenta unas propiedades superiores a las de la lechada inicial. Es esencial que la lechada de cementación tenga la densidad correcta para que sus propiedades sean las deseadas. Lanzamiento del tapón superior. El segundo tapón limpiador de cementación se denomina tapón superior y es sólido. Se bombea al final de los trabajos de cementación, con el fin de separar la lechada del fluido de cementación que se bombea en la siguiente etapa del proceso y evitar así que sea contaminada por dicho fluido. Una vez que la lechada ya se ha bombeado desde la tubería de revestimiento, el tapón superior se lanza desde la cabeza de cementación. Desplazamiento de las lechadas y tapones con fluido. A continuación, las lechadas de cementación y los tapones limpiadores se bombean, son desplazados hacia el fondo del pozo mediante un fluido de perforación u otro fluido. Este fluido de desplazamiento empuja el tapón superior y la lechada hacia abajo por la tubería de revestimiento. Cuando el tapón limpiador inferior llega al collar de flotación,
la membrana situada en la parte superior se rompe y la lechada es bombeada, saliendo a la parte inferior de la tubería de revestimiento y subiendo por el anular. Cuando el tapón superior llega al tapón inferior, hay un aumento de presión. Revisión de los flujos de retorno. Este es el último paso en la cementación primaria. El collar de flotación está equipado con una válvula de retención que evita que los fluidos regresen por la tubería de revestimiento. Si la válvula está defectuosa, la lechada puede enfocar los tapones y el fluido por la tubería de revestimiento, debido a que el efecto de retorno de los fluidos o de los tubos es en U. Al final de un trabajo de cementación es necesario comprobar que el collar de flotación o la zapata de flotación no presenten fugas. Para realizar esta comprobación se espera a que el fluido retorne a los tanques de desplazamiento de la unidad de cementación. Si el collar de flotación o la zapata de flotación funcionan correctamente, dejarán que vuelvan de 2 a 5 barriles y luego se interrumpirá el flujo. Si este flujo de retorno continúa, significa que el collar de flotación tiene algún defecto.